Ya está. Cuando gusten ya pueden comenzar. Gracias. Correcto. Hola, buenas noches a todos. Como siempre, agradecimiento a Leonel y a Ari por esta invitación para hablar a la comunidad Betel. Es la tercera de nuestra serie en este mes. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de algo que creo que es muy importante para todos nosotros, que es entender las emociones, todo lo que estamos sintiendo durante esta época. Para que nos explique y nos dé un poquito más de luz en cuanto a las emociones, tenemos la noche de hoy a Betty Goldberg, que es licenciada en psicología con maestría en psicología clínica en la Universidad de Towson State en Baltimore. Aparte tiene un posgrado en terapia cognitivo-conductual. Fue fundadora del Centro Psicoeducativa Integral. Actualmente es la fundadora y directora de Mentegra, que es un grupo de psicología integral, y aparte es facilitadora del Instituto Gordon Neufeld. El día de hoy vamos a hablar de las emociones. Mientras se ponen listos, me gustaría que vieran esta caricatura preciosa y que cada quien escoja por lo menos 3 o 5 de las emociones que han sentido en los últimos 2 meses. Creo que será muy fácil encontrar todo lo que hemos tenido, porque estoy seguro que todos hemos pasado por miedo, por irritabilidad, enojo, frustración, incertidumbre, agresión y alegría. Pero realmente prefiero que Betty nos comparta qué son las emociones y de ahí platicaremos en la próxima hora con Betty. Bienvenida, Betty. Muchas gracias Jorge por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias Betel, mi comunidad a la que pertenezco desde que nací prácticamente. Y muchas gracias a Ari y a Leonel, queridos amigos de la familia de tantos años, por tener la oportunidad de estar hoy con ustedes y de compartir un poco de lo que les podemos ofrecer a nuestra comunidad Betel. Me gustaría iniciar platicándoles un poco lo que pasa con las emociones o qué es lo que ha sucedido con el concepto de emociones. Hoy en día seguramente todos escuchamos hablar mucho de diferentes tipos de emociones. Hablamos de la inteligencia emocional, del aprendizaje social, se habla mucho de la empatía, de la autorregulación. Sin embargo, muchos de estos conceptos no se basan en un entendimiento fundamentado. Me gustaría que en la noche de hoy pudiera yo transmitirles un poco de lo que ha sucedido con estas emociones, qué es lo que ha ocasionado que se desaparezcan por algún tiempo y por qué hoy es tan importante la importancia de estas. Es importante reconocer que el entendimiento de las emociones de los últimos 100 años se había perdido. Realmente, en los primeros años del siglo XX, se redescubrió el concepto como tal de las emociones. Y me parece muy importante que quede claro que las emociones tienen un papel fundamental en la conducta, en el desarrollo y sobre todo también en la maduración de los niños. Es importante reconocer, y creo que ustedes se van a reír cuando lo puedan mencionar porque no hay nadie que no lo hayamos hecho, tratar de identificar, como dijo Jorge, todas estas emociones que sentimos, pero además, ¿de qué forma se las transmitimos a nuestros hijos, no? La mayoría de los mandatos que los niños reciben tienen que ver con no sentir. Les decimos, no estés enojado, no te sientas triste, no estés frustrado, o hacemos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué estás irritable? ¿Por qué estás enojado? Cuando realmente los niños no saben por qué y no hay una causa clara que lo puedan explicar. Entonces voy a tratar de transmitirles un poco de cómo podemos promover, restaurar un poco la salud emocional de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y igualmente también de los adultos en nuestra vida diaria y tratar de irnos hoy con una forma diferente de percibir la realidad de estas emociones. Gracias, Betty. Me gustaría, si quieres, empezamos con los niños. La mayoría de la gente está en casa, las parejas jóvenes obviamente están conviviendo con sus hijos
tiempo completo, casi todos llevan más de 2 meses. Entonces, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones prácticas de cómo tratar estas emociones y que nos explicaras en tu práctica qué has visto o cuáles han sido las emociones más frecuentes en los niños en una época que finalmente están en un encierro, algunos están en departamentos chicos, algunos tendrán jardín, algunos no. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto? ¿Qué puedes recomendarle a los papás y a las mamás de estos niños que están actualmente en un tipo de encierro? Ok, bueno, pues es una pregunta muy amplia, pero trataré de irla acomodando desde la perspectiva de entender y responder primero a tu pregunta, que entender que las emociones son muy turbulentas. No únicamente las emociones hoy, las emociones como mencionaste tú hace rato, incertidumbre, tristeza, frustración, hay mucho enojo, hay inclusive agresión, de pronto hay felicidad, hay alegría, hay muchas emociones que se están moviendo, pero que tristemente, como decía anteriormente, la sociedad no nos ha dado un espacio para expresar lo que sentimos. Las emociones nos exaltan, nos mueven, nos agitan, ¿no? Todo el tiempo, y por lo tanto, pues no podemos controlarlas, porque muchas de ellas ni siquiera no sabemos de dónde vienen. Nos cuesta muchísimo trabajo describir nuestras emociones, porque pues no se pueden prescribirlas, ¿no? Muchas veces tú le dices a un niño, sé feliz, no te angusties, le puedes decir a tu pareja, no estés nervioso, no va a pasar nada, la pandemia va a pasar, no llores, no estés triste, pero simplemente hay que entender que las emociones nos suceden, las emociones nos pasan y no vamos a poder controlarlas. Lo que es importante tratar de hacer es darle un espacio para que las emociones se den. Mi experiencia actualmente con los padres de familia, con los que sigo trabajando, con algunos de mis pacientes, es tratar de ayudarles a encontrar espacios en donde puedan llevar a cabo la expresión de emoción dentro del entorno que estamos viviendo, ¿no? Como decía Jorge, pues muchos estamos podemos estar en lugares pequeños, donde no hay espacio, no hay lugar para que las emociones se expresen, pero la creatividad es una forma maravillosa. Podemos cantar con nuestros niños, podemos brincar, podemos jugar, sobre todo podemos caminar. Justo hoy hablaba con una de mis pacientes en la mañana en donde ella empezaba a sentir esta turbulencia en las emociones de sus hijos. Y yo le dije, llévate a cada uno de tus hijos por separado, platica con ellos y habla de lo que están sintiendo. No tengamos miedo de expresar. La expresión es la parte más importante y lo más importante es que esa expresión no tenga repercusión. ¿A qué me refiero con esto? Si al yo hablar de lo que siento me van a juzgar, me van a decir, pero ¿por qué te quejas? No debes de quejarte, no es una situación que tú debes de estar triste por algo. Automáticamente el sistema límbico, que es el encargado de nuestras emociones, ese es nuestro cerebro emocional, shuts down, como quien dice, se cierra y esas emociones desaparecen y esas emociones se anestesian. Y hoy en día hemos visto muchas repercusiones con muchos de nuestros adolescentes, sobre todo cuando el sistema límbico se cierra y las emociones se dejan de sentir. Estás hablando, y gracias, de los niños en la casa. Es importante que expresen sus emociones, que la mamá, que el papá las direccionen de alguna manera. Entiendo que hay alguna manera de ayudarle a los niños con las emociones y esto es un poco el juego que pueden orientar papás y mamás a que los niños de alguna manera desahoguen sus emociones o las manejen. ¿Nos podrías platicar e inclusive darnos ejemplos para qué hacer con esto del juego en cuanto al manejo de las emociones? Claro, primero antes del juego me gustaría describir una frase importante que les va a aclarar. Ya ahorita vamos en el acuerdo que las emociones necesitan ser expresadas y que las emociones van a estar y van a aparecer. Es importante saber que podemos cambiar la forma de la expresión, mas no podemos cambiar la existencia, ¿no? Entonces, en la forma es donde les voy a poder dar algunos ejemplos, porque mucho cambiaría si entendiéramos que el cerebro tiene una función y que cada una de estas emociones tiene una razón de ser y que la única forma de que se elaboren y se lleven a cabo de una forma
la verdad más sencilla es que esas emociones fluyan. Entonces, una cuestión importante, independientemente de jugar, de ser creativos, de pintar las emociones, de jugar a que tenemos miedo, ¿no? Muchas veces en el pretender las cosas en el juego, pues se va a perder mucho de la fuerza importante de estas. Otra cuestión importante es tratarle de enseñar al niño cómo poder expresar esa emoción, cómo modelarla. Y, por ejemplo, tan sencillo como decirle, veo que algo no te está funcionando. Poderle tratar de describir cuál es la emoción que tú te estás percatando, qué es lo que tú estás observando. Por ejemplo, veo que estás frustrado y veo que esta frustración necesita salir. Déjame ayudarte cómo. Vamos a comprar un punching bag, vamos a comprar muchas cartulinas con muchos crayones y vamos a dibujar lo que estamos sintiendo. Un show de títeres es maravilloso, que cada uno de los títeres represente una emoción distinta, como las que puso Jorge al inicio de la presentación. Y sobre eso ir diciendo cómo te sientes, qué hay con esto que estás sintiendo. Déjame ayudarte, déjame encontrar ese espacio para que las emociones fluyan. Me gustaría para terminar, ahorita que estamos enfocados básicamente en los niños, ¿podrías darle un ejemplo a una mamá para que mañana compre la cartulina o use el papel que tenga en casa o que haga unos muñecos o unos títeres? ¿Algún juego en particular que puedan usar para que los niños puedan decir si están enojados, tristes, están contentos, están asustados? Algo que jueguen. ¿Cómo puede la mamá guiar a los niños en casa a aprender a cómo describir sus emociones para que sean emociones que todos las tenemos y que finalmente podamos pues sacarles provecho de ellas? Bueno, de entrada hay muchos juegos de mesa. Si te metes a Amazon, hay muchos juegos de mesa que hablan de emociones. Hay un juego precioso que se llama El monstruo de las emociones, que es un juego de mesa en donde vas acumulando las emociones distintas que vas sintiendo adentro de una botella y luego hablas de cada una de las emociones. Lo que dije anteriormente, el pintar, el construir una emoción a través de títeres, ¿no? La creatividad es una maravilla. Hoy en día yo quiero darles un gran respeto a las mamás con lo que están viviendo con sus hijos, ¿no? La forma en la que tú puedes crear en tus hijos un espacio libre de emoción, eso es lo que va a generar que el niño se sienta mejor. Pero yo quisiera explicarles a la audiencia que para que tú puedas ayudar a tus hijos como adulto, primero tienes que identificar qué emociones estás sintiendo tú, ¿no? Es muy difícil poder expresar una emoción que tú no identificas, pero no únicamente que no la identificas, sino que tú no la registras. Hay que registrar el miedo, hay que registrar la tristeza, hay que registrar lo que estamos sintiendo. Y es importante que tú tengas un espacio para ti. Hoy las mamás se convirtieron en cocineras, mamás y papás, porque los papás están de la mano de las mamás en la mayoría de las casas, hacen homeschooling, brincan, bailan, hacen teatro con sus hijos, pero muchas de esas mamás también trabajan y tienen que buscar el espacio para ellas. ¿Y dónde está el espacio para uno mismo? Yo creo que para que tú puedas apoyar a cualquiera de tus seres queridos, ya sean tu pareja, tus hijos, tú tienes que encontrar ese espacio. Y como adulto, pues sugiero muchas cosas, ¿no? Tener un espacio por lo menos de 1 o 2 horas al día para salir a caminar, para hacer yoga, para meditar, para buscar una relajación en línea. Hoy en día tenemos una gran variedad de herramientas a través de Zoom y de muchas aplicaciones donde nos están ofreciendo inclusive todo gratis. 1 o 2 horas al día donde tú puedas salirte a caminar en la bicicleta, si vives en un espacio donde lo puedes hacer, sería muy valioso para que tú llegues con mejor cara a tu casa. Porque finalmente, pues ahora sí que mamá y papá son los que están guiando a los hijos y en la medida en la que el niño se sienta que tú eres su respuesta, pues vas, o sea, no importa que sepas la respuesta, sino que seas la respuesta para tus hijos. Y eso lo vamos a lograr realmente a través del vínculo. Gracias. Como estamos en Facebook Live también, llegan preguntas. Hay una que se me hizo muy importante. Los que educamos a nuestros hijos hace 30 años, utilizábamos mucho el time out. Si el niño hacía un berrinche o lloraba,
lo invitábamos a que se fuera a su cuarto. Sé que ahora ya no se usa tanto esto. Me gustaría mucho porque me queda claro que los niños harán berrinches, lloran, se desesperan. ¿Y qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? Porque hay que recordar que muchos de los papás estamos en home office ahora y entonces estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho, es compartir con nuestros hijos 24 horas al día. Platícanos un poco cómo responde un papá o una mamá en un berrinche de un niño. Bueno, primero, pues, lo más importante, como lo dije anteriormente, cómo deshacernos del mal humor de un niño, de un berrinche, de una frustración, es entender, repito, que hay que darle espacio para que salga. Ok, primero es muy importante ponerme del lado del niño, tratar de entender lo que está sintiendo, facilitándole para él el que pueda sentir. Porque, repito, cuanto más espacio le damos para sentir, menos espacio ocupará para el berrinche, menos espacio ocupará para desplazar la agresión pegándole a su hermanita o contestándote feo. Sí, en efecto, anteriormente, y yo creo que pues no es tan anteriormente, tristemente nos encontramos todavía mucho con estas estrategias o estas técnicas que desde la perspectiva del modelo de Gordon Nuffel, al cual yo pertenezco hace más de 15 años, pues hemos aprendido que la disciplina que divide es una estrategia que limita, es una estrategia que alarma al niño. Y me gustaría brevemente explicarles en qué consiste. Cuando tú encierras a un niño en un cuarto, porque el time out es una aparente consecuencia, pero es una consecuencia disfrazada de castigo. Lo que tú estás haciendo es poner un time out para que el niño piense. ¿Qué puede pensar en un niño de 2 años? ¿Qué puede, o sea, vete a tu cuarto a pensar? El niño de 2 años no tiene la madurez para pensar. Lo que realmente estamos haciéndolo es separándonos de nosotros, quitándolos del espacio tan importante. Y lo que nosotros sugerimos es crear un espacio para un time-in. Sí, en vez de un time-out, un time-in. Sí, en efecto, muchas de las emociones son muy turbulentas, como dije hace rato, y sí necesitamos levantar la infracción y decir al niño, en esta casa no golpeamos, en esta casa no nos faltamos el respeto, en esta casa no decimos groserías, pero sí tiene que haber un espacio, pero el espacio tiene que ser contigo. Llevarlo tú a un lugar que esté cerca de ti, puede ser un cuarto, puede ser, no es un castigo, es un momento para que las emociones intensas bajen un poco, baje la intensidad del niño, pero también baje tu propia intensidad. Lo que sucede con el time out es que el niño salía como soldadito del cuarto porque realmente el niño se alarmaba. O sea, la mayor alarma ante el niño es la separación con los padres. Entonces, si yo lo invito a su cuarto, lo llevo a su cuarto, le cierro la puerta y le doy ciertos minutos para pensar, automáticamente va a surgir la alarma. Y la alarma va a ser que el niño pues se ponga peor. Entonces sale y con tal de recibir el amor de papá y mamá, va a decir, lo que quiera mi mami, mi papi, pero con tal de que no me vuelvan a encerrar. Entonces sí funciona por un momento determinado el time out, pero bajo qué costo emocional. Y el costo emocional es tan fuerte que lo que sucede muchas veces es que observamos que esa alarma, esa angustia por la separación, porque realmente no fue el castigo, sino fue el no poder estar contigo, lo va a llevar a sentirse muy atorado en sus emociones, vuelven a moverse esas emociones de una forma incorrecta. Y muy probable a la hora de la cena va a voltear y le va a dar un trancazo a su hermanito y tú vas a decir, ¿pero qué pasó? Y el niño te va a decir, no sé, y en efecto no sabe. Lo que está haciendo es un desplazamiento de esa agresión que lo está llevando a actuar de una forma inapropiada o de una forma desadaptativa. Entonces, definitivamente, todas estas herramientas de disciplina que divide, dentro de ellas el time out y muchas más, hay que eliminarlas, hay que buscar consecuencias que el niño registre, que el niño pueda entender, que el niño pueda, y que realmente una consecuencia que un niño registra es la consecuencia que lo lleva a las lágrimas. Cuando llora no de berrinche, sino ya lágrimas de tristeza, lágrimas de desilusión, el entender que no me van a dar la galleta antes de comer, que no me van a poner en primer lugar antes de mi hermanito, que no me van a quitar, le van a quitar el juguete a mi hermanito para dármelo a mí, sino dejarme sentir la frustración a través de las lágrimas, es lo que me va a llevar a un proceso adaptativo y adicionalmente a un proceso madurativo. Perfecto, gracias.
Dame un ejemplo, porque la gente en el público está preguntando. Nos explicas la teoría, queda clarísimo, es algo nuevo, probablemente nuevo para los papás de mi generación, y es algo que a lo mejor los papás o las mamás nuevas lo conocen mejor. Dame un ejemplo. El niño está desayunando, no quiere desayunar, tira la leche porque está enojado, porque el hermanito agarró el juguete, lo que sea. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo conduces? ¿Cómo le haces para no romper el vínculo? Que me gustaría que ahorita nos explicaras lo del vínculo, pero ¿qué haces? ¿Lo llevas al cuarto, lo invitas, platicas con él? ¿Qué le dices? Algo muy práctico, por favor. Bueno, más o menos creo que lo acabo más o menos de explicar. De alguna forma, lo más importante entender, hay un término muy interesante que usa el doctor Gordon Neufeld, al cual ha sido mi maestro, como les dije, por los últimos 15 años y utilizo mucho, mucho de su modelo en mi trabajo actual, es entender que, o sea, lo que mueve al niño, lo mueve al papá también. Entonces, si a ti te empieza a irritar el comportamiento de tu hijo, hay que bajar esas emociones. Anteriormente se creía que la respuesta o la consecuencia tenía que ser inmediata. Y hoy no. Hoy se ha visto que si se trata una emoción de un niño, acompañándolo al cuarto, conteniendo, diciéndole, dándole espacio nuevamente para que fluya la emoción, decirle, veo que estás muy frustrado porque no pudiste jugar con el juguete que tenía tu hermanito. Veo que te está costando mucho trabajo. Déjame ayudarte para poderlo hacer juntos. Y entonces lo que haces es acompañar al niño al cuarto, porque sí hay veces que tienes que parar el camión y bajarte en la estación que te corresponde, porque no puedes continuar ahí, porque estás en un ambiente, no sé, estás en un centro comercial, estás en un cine, estás en la casa de tus suegros o tus papás con 25 primos y tu hijo empieza a llorar y tienes que salirte del lugar donde estás. El tema es no fomentar la separación. Manejar todo esto a través del vínculo, entender que el vínculo es lo que preserva el contacto y la cercanía. Es la necesidad más importante del niño, el vínculo. Entonces, si lo que tú haces es llevarlo y contenerlo y estar ahí, a veces nada más darle espacio, y les voy a decir otra cosa interesante, a veces es ni siquiera hablar de ese tema en ese momento. Muchas veces ya en la noche, obvio, no hablo de un niño de 1 año ni de 2, estoy hablando de un niño un poco mayor que puede entender lo que le pasó. El niño de 2 no lo entiende. Entendamos que los berrinches, por eso es the terrible twos. La edad entre los 2 y los 3 años o de 3 a 4 muchas veces se convierte en una edad mucho más turbulenta y mucho más difícil de manejar. Tiene que ver con el entendimiento que el niño no tiene un proceso integrativo de la madurez desarrollado. No tiene la capacidad de tener sentimientos encontrados. Los sentimientos encontrados es el poder decir, por un lado quiero a mi hermanito que es muy lindo, pero por otro lado no lo aguanto porque me quita mis juguetes. Por un lado, un adolescente puede decir, por un lado tengo muchas ganas de robarme el examen de biología que me lo están ofreciendo para no estudiar, pero por otro lado tengo el riesgo de que me corran del colegio y tener una consecuencia mayor. Estos sentimientos encontrados, esta templanza, no la vamos a encontrar en los niños hasta que tienen alrededor de 5 a 7 años. Entre los 5 y los 7 años es cuando se empieza a dar el proceso integrativo de la madurez y vemos estos destellos que le van a poder permitir al niño pensar. Mucho antes de todo esto, es solo acompañarlo, ser parte, no romper nunca el vínculo, contenerlo y de ahí van a surgir muchas cosas positivas. Y me gustaría agregar, Jorge, que lo que hacemos muchas veces en este modelo o dentro de la práctica que yo manejo es retomar el incidente cuando las emociones hayan disminuido. En la noche, si se puede, o al día siguiente y decirle, ¿te acuerdas que hoy tuvimos un día difícil? Veo que te costó mucho trabajo manejar la frustración de que no pudieras jugar más tiempo, de que te quité el control de la televisión, de que no lo estabas llevando a cabo correctamente. Platícame un poco de cómo te sentiste. Y realmente ahí es donde puedes tener muchísimo más avance en que el niño pueda registrar y entender a que en el incidente, que normalmente lo único que te va a llevar es a utilizar estrategias que en su momento te van a dar un resultado, pero el costo emocional a largo plazo va a ser muy fuerte. Perfecto, gracias. Y ahora sí quedó muy, muy claro. Vamos a brincarnos un poquito de edad. Yo te he preguntado de niños de 2, 3, 4, 5 años.
Bríncate un poquito a los adolescentes que hoy se encierran en su cuarto, están en redes sociales, salen del cuarto, no entiendes por qué están tristes, enojados o asustados. Hoy de repente vemos a esos adolescentes con miedo. No sabemos qué vieron en redes sociales, no te comparten la información que están viendo y hoy entiendo que hay un montón de niños que están teniendo emociones que a lo mejor no tenía una generación atrás. ¿Nos platicas un poquito, Betty, por favor? Bueno, esta es una pregunta extraordinaria porque pues esto nos ha llevado a tener muchísima dificultad en el manejo con los adolescentes y sobre todo en esta pandemia, ¿no? Lo que todo el tiempo le decíamos a nuestros hijos o el control o supervisión que teníamos sobre la cantidad de horas que pudieran utilizar los dispositivos electrónicos, el iPad, FaceTime, Instagram, bueno, hoy hay una cantidad enorme, los juegos de videojuegos, pues hoy en día lo que ha ocasionado, como estamos tanto tiempo en casa y homeschooling es a través de estos dispositivos, está costando mucho trabajo, muchos papás me reflejan que le está costando mucho trabajo la supervisión. Pues tomando en cuenta esta pregunta que me hace Jorge, sí me gustaría darme unos minutos para explicar la importancia que no perdamos estructuras, rutinas y rituales y sobre todo una supervisión. Justamente hablaba yo hace unos días con unos papás de adolescentes que me decían, ¿qué hago? Está encerrado, la invito a caminar, no quiere venir, está con sus amigas, están haciendo su TikTok y sus juegos y todo lo que hacemos. Y yo les dije, no porque haya una pandemia, no hay una supervisión de tiempo. Yo he sugerido varias cosas. Tiene que haber espacio para que lo jueguen, pero con una supervisión. Cuando un niño adolescente te dice, es que no te voy a dar mi clave y tiene 11, 12, acuérdense que hoy la adolescencia empieza mucho antes y termina mucho después. Y que mucho de lo que sufre un niño adolescente es esta incertidumbre de querer ser mayor, pero al mismo tiempo ser pequeño. Y querer ser independiente, pero al mismo tiempo depender de los papás. Entonces, yo siento que hoy en día a los papás de adolescentes sobre todo, les está costando ser papás. Les está costando poderles decir, me da mucha pena, pero necesito supervisar, necesito saber tu clave. Y hoy en día muchos de estos papás están descubriendo muchas cosas. Hay en redes sociales extorsión, hay prostitución, hay muchísimas cosas que están pasando, hay retos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado estos retos de la ballena que se dio en un momento dado, retos que te llevan hasta el suicidio. O sea, hay unas cosas muy fuertes. Entonces, no tengan miedo de poner estructuras, rituales, rutinas. Yo sugiero que todos los dispositivos electrónicos, de todos, incluyendo los nuestros como adultos, se dejen conectados fuera del área donde van a dormir. Los niños se esconden y en la madrugada están chateando quién sabe con quién. Hoy sabemos que hay redes sociales que se hacen pasar por niños cuando son adultos extorsionando. Entonces, tenemos que supervisar, tenemos que cuidar a nuestros hijos y las rutinas de hoy en día que me han también mostrado mucho los papás, desayunar, comer, cenar juntos, darnos un espacio sin dispositivos electrónicos donde podemos platicar. Y contestando otra cosa a la pregunta de Jorge es, leamos a nuestros adolescentes. Hay comportamientos o conductas que nos reflejan algo, los vemos extraños, los vemos ensimismados, hasta cierto punto con síntomas depresivos, queremos que salgan a comer y no quieren comer con nosotros. Todos esos son indicativos que algo le está pasando a nuestro adolescente. Acerquémonos, seamos parte de su vida, aprovechemos la maravillosa bondad de la pandemia, porque creo que hay que verle la parte positiva, para poder entender que hoy podemos acercarnos a nuestros hijos de otra manera, por la simple razón que estamos ahí, que estamos presentes, que eso es lo que les pedimos toda la vida a los padres que puedan hacer con sus hijos. Gracias, Betty. Ahora, están muy cerca los papás, los hijos, en el núcleo familiar. Los niños extrañan a sus amigos, extrañan a sus compañeros de clase. Preguntan aquí en el Facebook Live que si no es parte del problema, que los niños se sienten un poco aislados y solos. A lo mejor poder usar un poco de estas herramientas como Zoom para ver a sus amigos, seguir con clases virtuales, Shabbat virtual para los niños. Algo que nos recomiendes, y es una pregunta específica del público, es
¿No será que los niños ya están mucho tiempo encerrados con su propia familia? Claro, yo creo que lo que hay que hacer es compensar un poco esta tristeza. Hay que reconocer que sobre todo muchos de nuestros adolescentes, mucho más que los hijos pequeños, yo creo que los hijos de edad preescolar se la están pasando un poco mejor y los papás de estos niños están teniendo un poco menor de problema. Vean todas las pérdidas que están pasando los adolescentes, todos los duelos, ¿sí? ¿Cuántos de ellos iban de Akshara que no van a poder realizar? Sus proms no las van a poder llevar a cabo, su viaje de tercero de secundaria, su viaje de que muchos se van con todos sus amigos a terminando la preparatoria. No hay graduaciones, no hay cierres. Va a acabar el año escolar y van a llegar a un nuevo escolar sin haberse despedido de sus compañeros o de sus propias maestras. Entonces, todos están viviendo muchas pérdidas, muchos duelos. Primero hay que entenderlo. Hay que acercarnos y reconocer estas emociones en los adolescentes y decirles, yo aquí estoy contigo, veo que te la estás pasando difícil. Y creo que lo que podemos fomentar es reuniones virtuales con los papás de estos niños para poder supervisar un poco, fomentar un poco pues estas clases virtuales, a lo mejor hacer alguien que se le ocurra una clase de cerámica de sus niños preadolescentes, a lo mejor, porque no creo que un adolescente quiera, y alguien creativo, generar en la mamá y el niño por Zoom una clase donde puedan compartir, que le manden mensajitos a sus amigos, aunque tengan 3 y 4 años, a sus primos que no han podido ver, a los abuelos que no han podido ver. Vean la cantidad de pérdidas y de la cantidad de duelos que están viviendo y que no pueden reconocer esta emoción. Lo más importante, y repito, dale espacio a que esa emoción se exprese a través de todas estas cosas que les estoy sugiriendo. Fíjate que recientemente nos platicaban de una discoteca virtual, que es una probable buena idea. Alguien puso música en su casa, hizo Zoom con 30 amiguitos, hicieron una fiesta en el cumpleaños del niño y cada quien le decía, te toca bailar y demás. Y parece ser que fue muy positivo. Los niños disfrutaron, compartieron, platicaron con otros niños. Me gustaría, porque desafortunadamente la sesión de hoy es solo de 1 hora, Betty, que nos brincáramos a los papás. Ya hablamos de los niños, de sus emociones, de cómo manejarlas, de cómo jugar con ellos, de cómo supervisar todo esto de redes sociales y el acceso ilimitado que tienen a lugares muy peligrosos. ¿Qué hacemos con los adultos? ¿Qué hacemos con los papás? Cuando terminó el día, son las 7, 8 de la noche, los niños se van a dormir. ¿Qué hacemos con los sentimientos, con las emociones de los papás? Que el papá puede tener gran preocupación por la parte económica, la mamá por la salud de los niños, por la educación, por todo lo que se ha perdido efectivamente. Y claro, al final terminaremos con una nota optimista de qué es lo bueno que hemos ganado. Pero platícanos un poco de los adultos. Mira, es otra muy buena pregunta porque los papás acaban exhaustos, acaban agotados, acaban drenados emocionalmente. Y vuelvo a usar lo mismo. La misma recomendación que uso para el niño de 2, el niño puberto, el adolescente, la uso para el adulto. Si tú tienes un espacio para hablar con tu pareja, si tienes pareja, ¿no? ¿Cuánta gente está solos en sus casas sin pareja? ¿Cuántos viejitos, abuelos están solos? Busquen acercarse a esos adultos a través de un Zoom, de una llamada. Una de las cosas que yo siento es que al principio como que buscábamos más a nuestros amigos, a nuestra gente, nos estamos adaptando y estamos alejando. No dejemos de hacer esas llamadas. No lo hagan únicamente a través de un mensaje de WhatsApp. Acércate, llámale, háblale, cántale una canción a tus nietos o al adulto, platica con él, sácate una copa de vino si tienes una pareja y si no, sácalo virtualmente con alguno de tus hijos por Zoom, saquen una copa de vino y platiquen. Échense 1 hora de cómo te sientes, cómo lo estás viviendo. Nuevamente es la misma recomendación, dale espacio a esa emoción para que surja. Y una de las cosas que recomiendo, reciban, sean receptivos de las emociones de los demás. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Saben los miedos que tenemos los adultos? La incertidumbre que hay, el miedo a enfermarnos, el miedo a que le pase algo a un ser querido. ¿Cómo explicamos todo esto? Pero como nos tenemos que ver como superhéroes, supermom, superdad, todo el tiempo, entonces te vas a dormir y te guardas todo esto que estás sintiendo. De ahí viene la dificultad para dormir, ¿no? Entonces,
Hagan un ejercicio conjunto con tu pareja en la noche de una clase de yoga. Hagan una meditación o una relajación. Platiquen de otra cosa que no sea del COVID. O sea, una de las reglas que pusimos en nuestra casa es no hablamos de COVID, por lo menos no en la noche, porque realmente genera mucha incertidumbre, te duermes con la angustia, no duermes bien, sueñas con cosas, te despiertas agitado y al día siguiente pues tienes que empezar tu día como tal. Entonces, sí busquen y repito, ser receptor de la emoción de tu pareja, porque cuando alguien te dice me siento triste, no hombre, no te preocupes, no va a pasar nada. Recíbanla y díganle, claro, es normal sentirte triste. Normaliza la emoción de tu pareja y valídala. No nada más normaliza, sino valida. Decir, sabes que yo también me siento de esta forma. Vamos a platicar la forma como vamos a manejar nuestro futuro. Y otra cosa que sugiero, Jorge, es no anticipar tanto. Vivimos en una constante anticipación. ¿Qué va a pasar si vivimos en un país también conflictuado por todo lo que estamos viviendo con nuestro presidente, con las respuestas de nuestro presidente? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Anticipamos siempre los desastres. Casi nunca anticipamos cosas positivas. El famoso what if, ¿no? ¿Qué pasa si llegamos y ya no pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si mi esposo pierde su trabajo y yo ya no puedo entonces seguir cuidando a mis hijos y tengo que regresar a trabajar? Entonces, vamos a preocupar. Yo siempre tengo una teoría que la comparto con mis pacientes. Suficiente con los verdaderos problemas con los que me tengo que preocupar para preocuparme por lo que no existe, ¿no? Si ya te corrieron de tu trabajo, preocúpate porque te corrieron, pero no anticipes la preocupación de algo que todavía no está, porque el desgaste y el dren emocional es tan fuerte que no te va a permitir, cuando necesites estar bien para responder una situación, no te va a permitir estar en tu mejor estado emocional. La anticipación es la madre de todas las ansiedades y de todos los trastornos de fobias, ansiedad y pánico. Todo tiene que ver con una anticipación a lo que no ha pasado. Me gusta mucho cómo nos explicas y cómo nos guías en este proceso, Betty. Me gustaría, ya para el tema de los adultos, que nos platicaras un poquito, porque fíjate que en medicina cada vez más se habla de terapia cognitiva para muchos desórdenes, desde depresión, fobias. Ha sido como que lo nuevo que hay y mucha gente lo escucha ahora que todo el mundo escucha Zooms y pláticas y demás. ¿Nos podrías platicar un poquito qué es terapia cognitiva y darnos algunos ejemplos? Me fascinó esta idea de que las parejas en la noche apaguen los celulares, no vean televisión, no hablen de COVID y que platiquen de otras cosas y a lo mejor un poco de usar un poco de la terapia cognitiva para no adelantarse a lo que no ha pasado y preocuparse por problemas que no son reales todavía. Bueno, pues como base, como dijiste anteriormente, yo me especialicé, mi posgrado es en terapia cognitivo-conductual, hace más de 37 años que yo regresé de Estados Unidos y que llevo practicándola. Cuando yo regresé a México, nadie sabía lo que era terapia cognitivo-conductual. Cuando hoy se sabe que es el treatment of choice, como se dice, el tratamiento elegir, sobre todo para trastornos de ansiedad y para muchos trastornos depresivos. Entonces, parte de la base de que muchas de las cosas que nos suceden tienen que ver con la parte racional. Pero como les dije anteriormente, yo llevo muchos años trabajando en el modelo de Neufeld, que me ha enseñado a darle mayor importancia a las emociones que a la razón. Yo hoy me enfoco mucho más en la emoción y lo que trabajo es la descripción del pensamiento o lo que hay subyacente, lo que hay detrás de esa conducta, de ese comportamiento a través de lo que los pensamientos nos pueden enseñar, como son las palabras. Los pensamientos nos pueden ayudar a identificar una palabra. Si yo identifico que estoy frustrado, que estoy triste, que estoy deprimido o que estoy angustiado, más fácilmente cuando identifico la emoción voy a poder trabajar lo que hay detrás de ella. Es importante no quedarte en la parte racional, sino profundizar en la parte emocional, que es mucho lo que yo hago. Entonces, hay muchísimas estrategias, repito, como relajación, como respiración, que te ayudan a bajar la intensidad de la emoción, por lo menos irte a dormir con una relajación profunda antes de dormir, aprender a respirar, te ayuda mucho la terapia cognitiva. Tus respiraciones tienen que ser pausadas, tienen que ser lentas,
pueden ir acompañada de una palabra que te haga sentir bien. No sé, si te encanta el mar, piensa en las olas. Puedes usar la palabra calma cuando respiras, cuando te relajas. Tener un mantra que te acompañe siempre y que sea el que te recuerde cuando estás anticipando o estás haciendo algo que te lastima o que te daña. Sobre todo la anticipación, porque esa es la que tenemos que parar. Y la única forma de parar es identificarla. Si no, nos lleva como una ola, nos revuelca como la ola del mar. Y de pronto, tu emoción de estar acá subió acá y la intensidad de la emoción llegó a un grado que ya no la puedes controlar. Cuando una emoción, yo siempre les digo a mis pacientes que me traten de describir la emoción del 1 al 10. Y les digo, mientras nos mantengamos entre el 1 y el 4, 5, vamos a bajar la emoción, de la intensidad de la emoción. Pero ya llegué al 7, 8, llegué a 10 y ahí me ganó la emoción. Entonces, lo que tenemos que hacer es no permitir que esa emoción suba tanto la intensidad, reconocerla, darle un nombre. Las palabras, la otra respuesta aparte del juego, son también las palabras. Las palabras son la solución para los problemas emocionales. Si yo puedo reconocer con mi pareja, hablando de lo que decías, Jorge, me siento triste, dame un espacio para esta tristeza. ¿Sabes qué necesita hacer tu pareja? Darte un abrazo, darte un espacio para llorar. Decir, ven, yo aquí estoy contigo, sí estamos pasando por un momento difícil, pero mientras tú y yo estemos juntos, vamos a salir adelante. Lo mismo con tus hijos. Si tú le dices a tu hijo, hoy tuve una situación donde aparentemente un niño de 11 años le tuvieron que hacer la prueba de coronavirus porque pensó que lo tenía y estaba muy asustado y le dije a la mamá, por favor, revisa qué está sintiendo. Y resulta que su miedo era que él tuviera coronavirus y que estuviera contagiando a sus papás porque son un poco mayores, yo que es peligroso. Entonces, lo que le dio es espacio para hablar. Cuando el niño pudo hablar de lo que sentía, pues se bajó mucho la intensidad y se perdió como no llegar a la punta del iceberg, sino mantenernos con las emociones intensas debajo de la punta del iceberg. Tocaste muy bien tocaste el tema de tristeza, de pareja. ¿Qué pasa ahora que estas parejas que tienen un poco de agresión por razones naturales, diría yo, están realmente asustados de lo que viene? ¿Cómo les puedes ayudar con recomendaciones muy prácticas en lugar de en la noche tener una enorme discusión? Me gusta lo que dijiste de lo que va a pasar probablemente en 1 o 2 meses, enfocarse en lo que está pasando el día de hoy, en el momento. ¿Cómo hacer para que no brinquen del enojo a la violencia dentro de la casa, digamos? Es una muy buena pregunta porque realmente lo que estamos viendo tristemente hoy en día es que la violencia y la agresión ha incrementado muchísimo en las familias. Vemos violencia intrafamiliar, violencia con los hijos, violencia con las parejas, que de por sí ya sabíamos que existía de una forma exponencial, un poco antes del COVID, pues hubo una marcha gigantesca contra la violencia y demás. Entonces, lo que se sugiere es que espero no tener que contestar o llegar cuando hay una violencia que rebasa, pero existen muchos centros y muchos lugares donde la persona puede acudir para que puedan rescatarlos a ella y a sus hijos, ¿no? Los puedan rescatar de alguna situación. Hay lugares donde puedes acudir para esto. Pero bueno, hablando de una agresión más normal de una familia o una situación, yo lo que sugiero es, no sé, me ha pasado con algunas parejas con las que sigo trabajando a través de FaceTime, que estaban a punto de separarse, estaban inclusive a punto de divorciarse en procesos muy fuertes y decidieron hacer una tregua. Y en la tregua se reencontraron nuevamente, pusieron reglas muy claras de no gritarse, de no faltarse al respeto, de cuando uno de los dos se sintiera mal, darse un espacio para que pueda ir a un cuarto a llorar, a gritar. Y cuando esto sucede, pues la persona tiene un outlet, tiene una salida. Y cuando tienes una salida, nuevamente la palabra espacio, que tanto estoy utilizando, pues las emociones no tienen que ser en contra de alguien. Y la clave para mí, Jorge, y me has oído decirlo muchísimo, es poder de ir from mad to sad, poder ir del enojo a la tristeza. Este es otro término que utilizamos mucho en el modelo de Neufeld, ayudar a nuestros hijos y a nuestras parejas a ir del enojo a la tristeza. La tristeza te va a ayudar
te va a llevar por el camino de las lágrimas y el camino de las lágrimas es el camino de la adaptación. Mientras yo pueda llorar lo que siento, al poco tiempo me voy a adaptar. Y si se dan cuenta, a 2 meses y pico de la pandemia, estamos mucho más adaptados que al principio, ¿no? Nos está gustando. Hay mucha gente que me está diciendo, me está gustando no tener prisa, me estoy adaptando a no correr, estoy disfrutando a mis hijos, no comía yo con mi marido y mis hijos en los últimos 10 años. Mis hijos tienen menores comportamientos inadecuados o desadaptativos de los que tenían porque hoy hay un vínculo presente en casa que no había. Entonces, creo que también es importante tratar de ver las bondades de la pandemia, ¿no? Hay gente que ha podido hacer ejercicio, que se ha podido poner a dieta, que está escribiendo un libro. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo de mí. Yo me resistía muchísimo al Zoom y mis hijos me trataban de convencer, yo doy muchos cursos, de dar mis cursos vía Zoom. Yo decía, no, la tecnología, bueno, pues hoy estoy dando todos los miércoles un curso en Zoom. Y me está funcionando muy bien y tuve una respuesta maravillosa de mis alumnas. Entonces, creo que podemos lograr entender lo bueno de lo malo. Nadie quiere estar encerrado, nadie quiere vivir lo que estamos viviendo. Bajar la intensidad de la emoción, hablar de nuestras tristezas, dar espacio a la emoción, encontrar las palabras correctas, jugar con tu pareja. ¿Por qué no bailan en la noche? Pongan música y pónganse a bailar. ¿Saben la cantidad de energía que sale cuando bailas? Estas famosas discotecas que están haciendo entre amigos, ponen música y bailan, es una forma maravillosa porque pues algunos no pueden hacer ejercicio. Los que pueden hacer ejercicio está increíble, pero hay algunos que ni siquiera pueden salir a ejercitarse. Entonces, es una maravilla la creatividad de lo que podemos lograr y la cantidad de cosas que podemos hacer. Me gusta mucho la parte esta de mejorar y aprender, que podemos tener mejores, si se puede decir así, emociones. Podemos cambiar el enojo, la tristeza, por estar más optimistas, más positivos. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué ventajas? Ya has tocado muchas, poquitas, de haber estado encerrado o seguir encerrados tanto tiempo. ¿Cómo podemos cambiar estas emociones que teníamos antes para emociones más buenas, más positivas, más de alegría? Bueno, yo creo que un punto muy importante, y con esto me recuerdas mucho la película Intensamente, no sé quién la ha visto, pero si no se las recomiendo mucho, sobre todo para estos momentos, en donde la única forma de estar alegre es abrazando la tristeza. O sea, en la película Intensamente, que se llama en inglés Inside Out, para el que reconozca el nombre así, es que la única forma en que la alegría pudo salir adelante fue cuando abrazó la tristeza. Y es mucho mi esquema de trabajo. Lo que decía anteriormente, ir from mad to sad, del enojo a la tristeza, eso me va a permitir ser más feliz. Si yo sigo encapsulando mis emociones, si yo pienso que hay una píldora para ser feliz, porque muchos pensamos, bueno, me tomo un antidepresivo, que no estoy en contra de los medicamentos, pero no puedo prescribir la felicidad. La felicidad viene de adentro. Es una cuestión intrínseca, es una cuestión interna que tiene que ver con personalidad, tiene que ver con actitud, yo hablo de repente con gente que digo, wow, yo quisiera aprender, ¿no? Convirtieron de su casa un enorme lugar, un recinto de paz para sus hijos. Están cantando, están bailando, están jugando, están creando, hacen ejercicio, o sea, y no ven las cosas de forma tan negativa, no nos sirve anticipar. Realmente suficiente con lo que hay que preocuparse para agregar lo que no hay que preocuparse. Entonces, creo que una forma de manejarlo es abrazando la tristeza para que surja la alegría. Perfecto. Buscando un poquito de emociones que hay en la literatura, me encontré en una página tuya, en la página de Mentegra, algunas cosas muy, muy prácticas y me encontré esta. Se puede ver. Me gustaría que nos la explicaras un poquito más, porque creo que todos nosotros estamos muy contentos con lo que hemos escuchado, pero mañana, en una semana o dos, porque la mala noticia para todos es que esto no acaba en una semana ni en dos, esto se va a ir muy claramente hasta junio. Realmente no tenemos cifras claras en México y la pregunta que todos tenemos y de ahí la incertidumbre es ¿cuándo se va a acabar?
¿Cuándo regresan los niños a la escuela? Ya vimos que no regresan pronto. Las universidades no regresan. Algunos trabajos sí, algunos no. Tenemos que seguir. No te podemos escuchar desafortunadamente todos los días, Betty, pero ¿dónde buscar en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, algo que nos ayude, que nos dé una capsulita todos los días para ayudarnos a llegar a esta felicidad y optimismo? Bueno, yo creo que otra vez felicidad y optimismo está un poco difícil de ponerlo, englobar de esta forma, porque pues todos estamos, o sea, yo diría más bien tener un balance emocional, ¿no? Más que tanta felicidad, yo diría un balance, estar ecuánime, estar tranquilo, poderme desarrollar en lo que estoy haciendo, cada quien en su trabajo. Y yo creo, ahorita que Jorge menciona, pues una de las cosas que también de las bondades de la pandemia, no me resistía a Instagram, ¿no? Me decían mis hijos, por favor, hazte un Instagram. Y formamos un Instagram de Mentegra, que los invito a todos a participar. Bueno, Mentegra es nuestra página de Instagram. Hemos estado poniendo cápsulas, hemos estado poniendo cosas como estas que ayuden a los papás a transitar y elaborar esto de una mejor forma. Y por ejemplo, aquí en estas sugerencias para favorecer la expresión de emociones, pues realmente es un poco de lo que les vengo hablando todo el tiempo, ¿no? Hablar con tus hijos, con tu pareja, con tus colegas. Yo tengo una junta de staff con todo mi equipo seguido y hablamos de cómo nos sentimos. Creamos un espacio para hablar de estas emociones que van surgiendo, de nuestros planes a futuro. Hablar de lo que nos preocupa a través de actividades artísticas, como dije, el teatro, pintar, hacer camisetas, cocinar, un show de títeres, crear este espacio para la expresión y permitir que surja. Otra cosa muy padre es a los niños les encanta el punching bag. Comprar un punching bag en la casa y decir, órale, este es el espacio donde puedes expresar la emoción. Saca todo lo que sientes, saca todo lo que vives y pégale duro al punching bag. Acabas y dices, wow, qué rico me sentí porque la emoción salió desde un buen lugar. Permitir que tu hijo pueda expresar lo que siente sin ser juzgado es una parte importantísima porque es la expresión sin repercusión. Si cada vez que yo digo algo me regañan, se burlan, me juzgan, ya llegó el que llora siempre, ya está hablando el sentimental de la familia, pues me voy a cerrar, shut down lo que dije hace rato, se va a cerrar y se va a anestesiar mi emoción y desafortunadamente y tristemente va a surgir en alguna otra cosa, en algún otro comportamiento. Otra parte importante es modela tu propia emoción, invitándolos a que puedan expresarse de una forma similar. Muchas veces los niños o los adolescentes no saben cómo hacerlo y a lo mejor le das ideas, mira, yo tengo un diario, yo tengo un libro donde todos los días expreso mi gratitud hacia algo de lo que estoy viviendo. A lo mejor estoy en la pandemia, pero resulta que pude estar en la playa o que pude ver que los pájaros llegan a mi ventana y los pájaros me saludan. Hay gente que me dice, yo no había escuchado pájaros nunca. Me estoy viendo en Zoom con mis amigos de hace 20 años que no me veía. Me recontacté a través de redes sociales con amigos. Pues escribe todas esas bondades, da las gracias de lo que sí tienes en vez de estar pensando en lo que no tienes. Esa es una forma de modelar una emoción y crear un espacio para que hablen de lo que sienten, lo que dije anteriormente con todo esto. Estas son capsulitas de las que vamos poniendo en nuestra página de Instagram y vamos poniendo cosas que pueden ayudar mucho a los papás, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, Betty, el tiempo se está acabando. A mí me gustaría primero agradecerte. Ha sido maravilloso escucharte en acción. Nos enseñaste muchísimo a todos. Me gustaría que mañana de día los papás hagan títeres, juegos, pinten con sus hijos y que en la noche apaguen la televisión, apaguen el celular, platiquen con su pareja, bailen, se abracen y vean que de esto debemos de salir optimistas, deberemos de salir fortalecidos. El mundo no se está acabando, será un mundo nuevo probablemente, pero puede ser un mundo mejor para muchos de nosotros. Así es que me gustaría darte este último minuto, Betty, para cerrar, despedirnos del público, agradecerle nuevamente a Ari y a Leonel y a Betel este espacio y recordarles que el próximo martes tenemos otra cita a las 8:15 con ustedes. Adelante, Betty.
Yo quisiera cerrar con algo. Tú como doctor me lo vas a entender muy claramente. ¿Cuántos estudios hay de hoy relacionados con el sistema inmunológico, con el estado emocional del paciente? Entonces, hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y una de las formas de fortalecerlo, aparte de vitamina D y todo lo que nos dicen y zinc que tenemos, hay que hacer cosas para nosotros para sentirnos bien. Entonces, si te hace daño ver noticias, pues no veas noticias. Créanme que nos vamos a enterar de una forma o de otra. Yo dejé de ver noticias, que al principio era una invasión mi celular, y de veras me relajé muchísimo. Relajarte, respirar, dar gracias de las cosas buenas que tienes, fortalecerte para lo que va a venir, planear tu nueva vida. ¿Qué aprendemos de lo que... algo nos tiene que decir esto, ¿no? Por algo llegó. Yo creo que el dicho que dice esto también pasará, lo tenemos que hacer parte de nuestras vidas. Esto va a pasar. ¿Qué me llevo de esta experiencia? ¿Qué aprendí yo como persona? ¿Qué voy a hacer diferente con mi pareja? ¿Qué voy a hacer diferente con mi familia? ¿Y qué me llevo de reflexión y de aprendizaje personal? Que yo sería la tarea que les daría a todos, que revisen sus emociones, que revisen cómo se van sintiendo y cuál es el aprendizaje que nos va a dejar esta pandemia y las bondades que estamos aprendiendo. Betty, realmente agradezco mucho tu ponencia, tus ideas, tu claridad. Estoy seguro que a todos los que te escuchamos hoy vamos a aprender muchísimo y pues a todos les deseo buenas noches, cuídense, quédense en casa, sigan todas las recomendaciones de prevención y salud para que no nos enfermemos. Buenas noches a todos y gracias. Muchas gracias, Jorge, por invitarme y la oportunidad de Betel, por ser parte de este ciclo de conferencias tan interesantes que ha estado generando Betel y el doctor Goldberg con todos los ponentes todos los martes a las 8:15. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Buenas noches a todos.